entonces vamos a hacer hoy una clase preliminar sobre la teología del pacto. ¿De qué se va a tratar esta clase preliminar? Vamos a ver el panorama bíblico, ya así a grosso modo. Vamos a resumir en una clase lo que vimos nosotros en no sé cuántas, 13, 15 clases, algo así. Pero creo que va a ser bien bueno para refrescar nuestra memoria sobre de qué estamos hablando cuando hablamos del panorama de la redención en toda la Biblia y especialmente bajo el prisma, ¿cierto?, de este tema que es el reino de Dios. ¿Ok? Para introducirse mejor y para entender mejor este concepto del reino de Dios, yo les aconsejo que pueden buscar, tener estos libros, son muy buenos, de Vaughan Robert y de Goldsworthy, Gran Panorama Divino, y también el Evangelio y Reino, que son maravillosos para comprender esta idea de el reino de Dios, ¿ya? Y el panorama bíblico en general. Son libros que están dedicados, ¿cierto?, abocados a la teología bíblica propiamente tal. Pero ahí los puede buscar para poder leerlos. Amén. Esta es la gran pregunta que nosotros debemos responder y en la cual estamos enfocados en estos estudios. ¿Por qué estudiamos sobre el reino, el panorama bíblico? ¿Por qué estudiamos acerca de los pactos? Porque el gran desafío que tenemos nosotros es cómo leemos la Biblia, cómo la comprendemos, ¿ya? Cómo entendemos todo el contenido de ella. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros tenemos la tendencia, o hemos tenido muchas veces la tendencia, a ver la Biblia como una serie de historias que muchas veces no encontramos la conexión unas con otras de estas historias. Entonces tendemos a ver la Biblia como una enciclopedia, como las 1001 noches. ¿Ya? Las 1001 noches es una colección de novelas y cuentos musulmanes, árabes, ¿cierto?, que están ahí en Bagdad y todas esas cosas, de las cuales hay varias que conocemos, por ejemplo, Sinbad el marino, ¿cuál otra? La que Aladino, ¿ya? Y todas esas historias, Alí Baba y los 40 ladrones, todas esas historias pertenecen a una sola obra que se llama, ¿cómo se llama? Las 1001 noches, ¿ya? Pero es una compilación de historias que no tienen una conexión. Tenemos otro ejemplo, el libro de la selva. Originalmente el libro de la selva es un libro donde hay muchas historias sin conexión. Claro, hoy día conocemos una película en donde tratan de conectar todas las historias, ¿cierto?, del libro de la selva. Pero es un libro con muchas historias, es una compilación de historias, pero la palabra del Señor no es una compilación de historias, no es una colección de libros. No es un conglomerado de libros sin conexión unos con otros. No, realmente la Biblia tiene una conexión, una unidad concreta, visible. Entonces, ¿cómo nosotros unimos toda la narrativa bíblica? Y es ahí donde toma importancia el entendimiento que nosotros podamos tener de el tema del reino de Dios y el tema de los pactos bíblicos, ¿ya? O la teología pactual. Nosotros como Iglesia Bautista Reformada nos caracterizamos por ser pactuales en nuestra manera de interpretar la Biblia. Es decir, no somos, por ejemplo, dispensacionalistas para nosotros interpretar la Biblia. ¿Ya? Nosotros no vemos la Biblia a la luz de distintas dispensaciones, sino que vemos la Biblia a la luz de una relación pactual que Dios tiene con el hombre, ¿ya? Y es una revelación progresiva por lo demás. Vamos a ir viendo en eso, en las clases aquello, ¿ok? Pero ¿cómo leemos la Biblia? Y aquí hay 4 verdades que nosotros debemos tener claras cuando leemos la Biblia. La Biblia es un solo libro. Como hemos dicho, es un solo libro, no es una colección de libros, ¿ya? Y como es un solo libro, hay un solo autor. Podríamos decir, bueno, y Pedro y David y todos esos autores son distintos autores, sí, pero han sido instrumentos de Dios para traer la revelación del autor, que es Dios. En Pedro aparece un versículo muy importante que dice: ninguna profecía
es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso de que ninguna profecía es de interpretación privada, esencialmente, nosotros a esa palabra interpretación le decimos, bueno, nadie la puede interpretar por sí solo. En realidad no se refiere a aquello. Esa palabra interpretación se usa en otras partes en el Nuevo Testamento hablando un poco de disposición, ¿ya? De voluntad. Y lo que está diciendo ahí Pedro es que ninguna profecía se le ocurrió particularmente a los escritores bíblicos, sino que fue el Espíritu Santo quien los inspiró para llevar a cabo ese escrito. Entonces, es un solo libro cuyo autor es Dios, ¿ya? Cuyo autor es Dios. La Biblia posee una estructura. Nosotros pudiéramos ver esa estructura muy claramente en nuestra Biblia, ¿ya? En español, pero hay una claridad maravillosa de esta estructura por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el orden original judío. ¿Cuál es el orden original judío? Dice la ley, los profetas y las escrituras o los salmos, ¿ya? Esta estructura es maravillosa. ¿Por qué? Porque la Biblia, en su estructura original judía, comienza en Génesis, en el Antiguo Testamento, y termina en Segunda de Crónicas. Ahí termina. Entonces, también en esa estructura podemos ver, ¿cierto?, el panorama bíblico claramente. En nuestra estructura también. De hecho, el reino de Dios, el tema del reino de Dios, nosotros lo analizamos en virtud de la estructura que tenemos nosotros, como el patrón del reino, el reino perdido, ¿cierto?, el reino prometido, el reino parcial, el reino profetizado y todo aquello. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Pero eso tiene una estructura. No es algo al lote en la Biblia, ¿ya? No es algo al lote. El Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el Génesis tiene una razón por la cual estar primero en el orden de todos los libros, ¿ya? Todas las doctrinas de la Biblia, de alguna u otra manera, están presentes en Génesis. Génesis por ejemplo, es el detonador de toda la verdad teológica hacia adelante hasta el Apocalipsis. Tanto así que comienza con la creación, ¿ya? E increíblemente, Apocalipsis termina con la nueva creación. Génesis comienza, ¿cierto?, con una relación de Dios con el hombre. Apocalipsis termina con una relación restaurada de Dios con el hombre, ¿ya? Génesis comienza con un jardín donde el hombre va a desarrollar su vida en este mundo, ¿ya? Como principal lugar donde va a haber la comunión con Dios. Y Apocalipsis también termina con estos cielos nuevos y nueva tierra donde mora la justicia, es decir, con la restauración de toda la creación caída. Otra verdad, la historia que se revela en la Biblia es una historia teológica. Es una historia teológica. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, que cuando vemos la historia de David contra Goliat, no es una historia con una intención moral, no es una historia con una intención didáctica, ¿ya? No es, mira, entonces tú vence a tus gigantes, no, es una historia teológica. Por lo tanto, todas las historias de la Biblia tienen una intencionalidad teológica, ¿ya?, de revelar de alguna u otra manera esta relación que Dios tiene con el ser humano y todas las implicaciones de esa relación pactual que Él tiene. Entonces, cuando nosotros vamos a una historia bíblica, debemos entender de que es una historia teológica. Incluso, por ejemplo, el libro de Esther, donde paradójicamente no aparece el nombre de Dios en el libro de Esther. ¿Me entiende? Pero aún Esther es una historia teológica. ¿Qué vemos en Esther? A pesar de que no está presente el nombre de Dios, vemos claramente la soberanía de Dios. ¿Me entiende? A un Dios soberano que gobierna en el silencio toda la historia humana. Entonces, todo tiene una intención teológica. Otro ejemplo,
¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando los judíos le pidieron señales? Danos señales. ¿Qué dijo? Ninguna señal le será dada sino solamente la del profeta Jonás. ¿Y qué tiene que ver Jonás? Y dice, el cual estuvo 3 días, ¿cierto? Y ahí relacionamos, wow, 3 días. O sea, claro, 3 días, 3 noches ahí en el vientre del pez y la resurrección. Entonces comenzamos a conectar realidades que tienen que ver con esto, con una historia teológica. ¿Me entiende? Entonces, el pez de Jonás también tiene una intención teológica. Todo tiene una intencionalidad teológica. Cuarto, la Biblia es el libro que trata sobre el reino de Dios. Después vamos a ver esto. Pudiéramos decir, no, pero el tema central de la Biblia es, por ejemplo, podemos decir, es la redención y el redentor. Es verdad. Pero la pregunta que nos debe saltar a nosotros es, sí, pero ¿por qué existe un redentor? ¿Por qué existe un redentor? ¿Por qué Dios envía un redentor? ¿Por qué redimirnos? Y ahí está supeditado todo a la idea del reino de Dios. El Señor ha redimido para sí un pueblo celoso de buenas obras, dice el libro de Tito. Entonces, hermanos míos, la Biblia es el libro que trata acerca del reino de Dios. Como dijimos, Dios comienza creando un mundo, un universo y criaturas como nosotros, hechos a la semejanza, imagen y semejanza de Dios, con la intención de llevar a cabo un reino, el reino de Dios. Y puso sobre todo ese reino a Adán, ¿cierto? A Adán. Entonces vemos cómo en el capítulo 3 ya ese reino está perdido. ¿Bien? Y que vemos en Apocalipsis la restauración de ese reino. De hecho, una de las verdades más potentes de Apocalipsis es el Cordero sentado en el trono, reinando. Y Dios, por la eternidad, reinando. Entonces es el reino el que amalgama todas estas cosas. ¿Qué es el reino de Dios? Dimos una definición que espero que hasta ahora se la aprendan de memoria. Es una definición sumamente sencilla, pero significativa a la hora de entender qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Dijimos, repitámoslo. Es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Ese es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el pueblo de Dios. Amén. El pueblo de Dios, viviendo en el lugar de Dios y viviendo bajo el gobierno y la bendición de Dios. Ese fue el panorama que tenía Adán y Eva cuando fueron creados. ¿Ya? Eso es la disposición que Dios tenía para sus vidas. Y nosotros vimos que toda la Biblia podemos de alguna manera estructurarla bajo este concepto del reino. Y hemos visto 8, por lo menos 8 divisiones de esta estructura que se distribuyen en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver 5 etapas ¿ya? De esta estructura sobre el reino, que son el patrón del reino. Cuando hablamos de patrón hablamos de diseño original, el ideal, ¿ya? El patrón del reino, el reino perdido, el reino prometido, el reino parcial, el reino profetizado. Y ya saltando al Nuevo Testamento, continuamos con la idea del reino, pero ahora ya está el reino presente. ¿Se acuerdan? El reino de los cielos, dijo Cristo, se ha acercado, ¿ya? Se ha acercado. Después tenemos el reino proclamado, lo tenemos ahí en Hechos y en las cartas, y también el reino perfeccionado, que eso lo desprendemos de del libro de Apocalipsis, amén, donde ya es consumado el reino de Dios, amén. Veamos algunas cosas particulares de cada una de estas etapas del reino.
Entonces, el panorama del reino de Dios en la Biblia es el siguiente. En el Antiguo Testamento podemos ver el reino de Dios en varias secciones, dijimos, y como primera de ellas vemos el patrón del reino. ¿Cuál es el patrón del reino? Bueno, lo vemos en particularmente en lo que es la convivencia del hombre con Dios en el huerto del Edén. ¿Ya? En el huerto del Edén se da esto. En Edén vemos el mundo tal como Dios lo diseñó, con todos los elementos del reino en orden. ¿Ya? Él creó todas las cosas, Él creó todo un ecosistema, un ambiente, toda una, incluso no solamente hablando del planeta Tierra, sino que del universo. Dios creó el sol a cierta distancia, específicamente para que nosotros en este mundo habitable pudiéramos tener las condiciones para vivir. No lo puso un metro más acá ni un metro más allá, ¿me entiende? Entonces Dios creó todo el universo, particularmente con un propósito. Ya aún la luna y todas las estrellas, todas tienen un propósito. Y en este mundo, la versión original de este mundo era un mundo ideal, un mundo donde, porque no había caída, no había pecado, no había ninguna de las consecuencias propias que nosotros hoy estamos viviendo del pecado. Consecuencias no solamente morales, sino que consecuencias físicas. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, dice que aún la creación gime esperando la venida del Señor. ¿Qué significa eso? Que aún la naturaleza está afectada por la caída espiritual del hombre. ¿Ya? Y este mundo también, las cosas terrenales, la naturaleza misma está anhelando. A ver, esa palabra anhelando no está diciendo Pablo que la naturaleza tiene una personalidad consciente que anhela. No, está de alguna manera representando a toda la creación, diciendo aún la creación está esperando que Cristo venga y restaure todas las cosas, porque la creación misma va a ser restaurada. Por eso que la Biblia habla de nuevos cielos y nueva tierra, ¿ya? Entonces, va a ser restauradas las condiciones originales. ¿Cuáles son las condiciones originales? La del patrón del reino, donde todo había sido diseñado por Dios y todos los elementos estaban en orden. Tanto así que Dios había creado al hombre y a la mujer y le había dispuesto mandamientos de gobernar, eso significa sojuzgar la tierra, gobernar la tierra, y de trabajar, desarrollarla. Está ahí el mandato cultural, ¿ya? De llevar a cabo el desarrollo de la humanidad. Muchos piensan que hoy en día, si la humanidad no hubiera pecado, si Adán no hubiera pecado, hoy en día estaríamos todavía, no sé, plantando plantita en el huerto y qué sé yo. No, la voluntad de Dios era el desarrollo de la humanidad, aún el desarrollo tecnológico de la humanidad, ¿me entiende? Sin embargo, en un contexto sin pecado. El desarrollo que ha tenido la humanidad durante todos estos siglos desde la creación es la voluntad de Dios. El avance cultural es la voluntad de Dios. El problema es que este mundo está caído. Por lo tanto, todos los avances, toda la tecnología, toda la ciencia que el hombre pueda hacer, generalmente está hecha en la esfera del pecado, no pensando en la gloria de Dios, ¿me entiendes? Sino más bien en la gloria del hombre. Entonces cada hito que tiene el ser humano, el ir a la luna, el hacer esto, el ir a, qué sé yo, el mandar algo a Marte, todas esas cosas que hace el ser humano, porque Dios, por desarrollar el propósito que Dios le dio, las hace pensando en su propia gloria, y no en la gloria de Dios. Y en el patrón del reino, el pueblo de Dios, ¿quién era el pueblo de Dios en Edén? Adán y Eva. ¿Dónde estaban viviendo ellos? En el lugar de Dios, donde Dios les dijo que tenían que vivir. ¿Y cómo vivían ellos? Bajo el gobierno y la bendición de Dios. ¿Ya? Entonces, ese es el patrón del reino. Ya de entrada en la palabra del Señor vemos la naturaleza del reino de Dios.
en donde el ser humano vive bajo el gobierno y la bendición de Dios, para la gloria de Dios, ¿cierto? Desarrollándose, multiplicándose para la gloria del Señor. Amén. Pero Apocalipsis capítulo 3 nos muestra una realidad que vamos a ir viendo en la teología del pacto. Vamos a ir al análisis también de este suceso, de cómo y el por qué Adán transgrede el pacto de obras. ¿Y qué pasa en ese momento? El reino se pierde. El ser humano pierde el reino. ¿Qué le dijo el Señor, el Creador al hombre? Sojuzgar la tierra. ¿Y qué hizo el hombre? Cedió a Satanás, al tentador, y de hecho creo que por eso es que en el Nuevo Testamento al diablo se le llama el Dios de este siglo, de este mundo. ¿Entienden? Porque de alguna manera él tiene absoluto control sobre este sistema mundano. Bueno, no absoluto, perdón. La palabra absoluto creo que atenta contra la soberanía de Dios. Tiene una libertad en cuanto al control de este sistema humano. Tanto así que a Cristo le dice en la tentación: todo esto te doy porque a mí me ha sido entregado. Y Cristo no le reprochó eso. Por lo tanto, de verdad, este sistema del mundo está bajo el maligno, dice Juan, en el capítulo 5 de su primera carta. El mundo entero está bajo el maligno. Y es Él quien gobierna de alguna manera el devenir de este mundo. Tanto así que Pablo dice que es el Dios de este siglo quien ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces la caída viene. ¿Qué es la caída? ¿Ya? La caída no es un error. La caída no es una metida de pata así nomás. No, la caída teológicamente es una verdadera rebelión contra el gobierno de Dios. En la dinámica que se da en Génesis capítulo 3 se ve eso. En el fondo, ¿qué hace Eva? ¿Qué hace Adán? Ellos se rebelan contra Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento el ofrecimiento que les hace Satanás, en su juicio, es más apetecible, más codiciable, más deseable que lo que Dios les ha puesto en sus manos. Y ellos optan por obedecer al diablo y no a Dios. Es una rebelión, es un acto de rebelión contra Dios. ¿Amén? Eso vemos en el reino perdido. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? La consecuencia inmediata para Adán y Eva, y por ende para toda la humanidad, ¿ya?, es la destitución de ser el pueblo de Dios y también obviamente de sus bendiciones. ¿Bien? ¿Qué pierden Adán y Eva por pecar? Todo, absolutamente todo. Su inocencia, su relación con Dios, las bendiciones, tanto así que en las maldiciones que Dios proclama contra ellos, introduce conceptos nuevos para ellos, como por ejemplo el dolor, el sudor de tu frente, el esfuerzo, el cansancio, la fatiga, la frustración, la amargura, la ansiedad, todas esas cosas que nosotros vivimos diariamente son resultado de eso, porque son introducidas por la maldición que Dios da al hombre por rebelarse contra él. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Adán y Eva, ¿cierto?, fuera del lugar de Dios. Dios los echó del Edén. Los echó del Edén. Y ellos ya no vivieron bajo el gobierno ni la bendición del Rey, de Dios. Fueron autónomos. Amén. Y el reino se perdió. El reino se perdió. Los expulsaron del lugar de Dios.
Y tan seria fue la expulsión que dice la Biblia que Dios puso serafines. Serafines creo que fue lo que puso, ¿cierto? No me equivoco. Serafines con una espada y con la única intención de que el hombre no pudiera retornar. Esos serafines con espadas implicaban... La palabra serafín en muchas oportunidades se traduce como serpiente, ya es ardiente, o serafín, ahí dice serafín con espadas de fuego. La intención es que nosotros entendamos que es irreversible esa expulsión. Ya no hay vuelta atrás. Ya el hombre no puede volver. Y de hecho, el Señor lo dice claramente. Lo vamos a echar, voy a poner serafines aquí. Y el árbol de la vida dice, para que no venga y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Porque imagínate tú en la condición caída vivir para siempre. No había posibilidad de que el hombre pudiera retornar y por su obra alcanzar ese fruto del árbol de la vida. ¿Había árbol de la vida ahí? Sí. ¿Podía darles vida? Sí. ¿Pero de qué dependía? Del esfuerzo humano. Pero desde la voluntad humana ya Adán y Eva se rebelaron y ya demostraron que a través de la voluntad humana era imposible guardar el pacto. ¿Ya? Por lo tanto, por las obras de la ley, como dice Pablo, ningún ser humano será justificado. Adán no podía tener la posibilidad ahora de alcanzar él por su propio esfuerzo el árbol de la vida. Le fue vetado, le fue prohibido. Esa condición de prohibición y separación es lo que la Biblia le llama muerte espiritual, con todas las consecuencias que usted puede ver en Romanos 1, 2 y 3. Amén. Pero luego surge una luz de esperanza. Hasta el capítulo 10 de Génesis vemos todas las circunstancias que describen una humanidad caída. Vemos el primer asesinato, ¿cierto? El primer mártir también ahí, ya Caín, vemos a Lamec, cómo este hombre ya empieza a vivir con 2 esposas, y así, al punto del que el capítulo 6 nos dice que la maldad del hombre, sus pensamientos eran solamente de continuo al mal. O sea, era una asquerosidad de humanidad. ¿Ya? Bueno, hoy día no es distinto. ¿Ya? La idea es que el hombre demostró con su experiencia de vida, y demuestra ahora también, que el haber perdido el reino le significó una absoluta depravación, una absoluta corrupción en su naturaleza. A esto Pablo le llama la carne, esa inclinación a la maldad, esa inclinación al mal. Entonces, ¿por qué quedó así? Bueno, por la caída. Pero tenemos una promesa, ya introduciéndonos. La narrativa bíblica es tan interesante que va pasando, ¿cierto? Pasamos por el arca de Noé, la torre de Babel, que todas esas tienen una significación teológica. Pero llegamos de pronto a un listado de genealogía. A usted y a mí muchas veces desestimamos la genealogía, pero no las desestimen porque tienen una conexión teológica. Y de pronto aparece Taré, que tiene un hijo que se llama Nacor, y otro Abraham. Y ahí aparece Abraham. Y es cuando Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra, deja tu familia y te voy a dar una tierra que yo te voy a mostrar. Y dice la Biblia en Hebreos que Abraham salió de su tierra para ir donde Dios le decía, pero sin saber dónde iba. Por lo tanto, entonces ahí comienza a ralentizarse un poco la historia, la narrativa. Ya desde Génesis 1 hasta Génesis 11 por lo menos, la historia es bien vertiginosa, abarca a veces miles de años, así comprimidos. Pero ya en el 12 empieza ya a pausarse un poco. ¿Por qué? Porque el interés de la narrativa teológica, recuerde, la Biblia es una narración con una intención teológica,
es que es detenernos en ese personaje pagano, incircunciso que era Abraham, porque Dios va a desarrollar en él un plan, pero no un plan B, sino que el plan A. ¿Ya? ¿Y cómo conectamos el plan A en Génesis, los primeros capítulos, con Abraham? Bueno, porque cuando fueron echados en el reino perdido Adán y Eva, cuando Dios juzga a Satanás, parte del juicio es una declaración profética de la venida del Mesías. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, herida mortal, y tú le herirás en el calcañar, ¿ya? Un daño parcial, ¿ya? El Mesías habría de darle un golpe fatal a la serpiente, mientras la serpiente iba a hacer un daño parcial a la descendencia, ¿ya? Esa es la idea y a eso se le llama el protoevangelio, es decir, la primera mención de lo que es el mensaje evangélico. ¿Por qué conectamos esto? Porque justamente Abraham, parte de la promesa tiene que ver con esto de la simiente. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Me entiende? Entonces, el plan o la promesa, por eso le llamamos el reino prometido, la promesa que Dios da a Abraham tiene conexión con el reino perdido, ¿ya? En Edén. Pero tiene conexión con la progresión de este reino. ¿Serán benditas tu familia, le dice? ¿Los judíos? ¿Quién iban a recibir la bendición de Abraham? Todas las familias del mundo. Por eso es que llega Cristo y cuando manda a sus discípulos y a la iglesia le dice, id y haced discípulos de todas las naciones. Y por eso vemos en Pentecostés tan explícitamente como Lucas nos narra y en Hechos dice, y habían gente de medos, partos, elamitas, de Cirene, romanos. ¿Por qué había tanta gente de todas partes? Porque la intención de Dios es esa. Ve cómo hasta Pentecostés está conectado ahí. Y por eso es que en Apocalipsis dice que había una multitud de gente, millones de gente de toda tribu, lengua y nación. Porque el plan de Dios original era conformar un reino con toda la humanidad. Ahora, toda la humanidad cayó en desgracia, pero Él desde antes de la fundación del mundo, Él en su soberana voluntad había escogido un pueblo para sí. Y ese pueblo es el que desde la caída en adelante, ¿ya? Él se empeña a buscar, llamar y salvar. Para conformar así toda esta multitud de toda lengua y nación que sea parte de su reino. Entonces el reino prometido es una promesa de restauración de ese reino perdido. ¿Ya? No es que, pucha, me falló el plan con Adán, ya, empecemos con Abraham ahora. Que es un poco el planteamiento del dispensacionalismo, de alguna u otra manera. O por lo menos del dispensacionalismo clásico. Pero no, es una promesa de restaurar lo que se perdió. Y ahí está el llamamiento de Abraham y la promesa dada a él. Y la bendición, obviamente, como dijimos, estaba destinada a todas las naciones. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios está toda la humanidad. Por eso es que le dijo al principio a Adán, multiplíquense, llenen la tierra. Entonces, ¿qué pasa ahora? Viene el Señor y nos dice a la iglesia que nos multipliquemos también a través del evangelismo, a través de predicar el evangelio. La multiplicación es parte de la naturaleza del reino. Luego, particularmente a Abraham también se le prometió que una nación saldría de él. Concretamente la nación judía, los israelitas, ¿ya? Y en el contexto de los israelitas vemos lo que nosotros denominamos el reino parcial, que tiene un cumplimiento en Israel. Ahora, ¿cuál fue el problema con el pueblo de Israel? Que ellos llegaron al punto de entender que ellos exclusivamente eran el reino de Dios. Eran el pueblo de Dios exclusivo. ¿Entiende?
Pero se olvidaron de la promesa de Abraham, que todas las naciones eran el foco de Dios. Y por lo menos todo el libro de Génesis, desde Abraham hacia adelante, nos narra la historia de cómo Dios va gestando este pueblo. Porque ¿cuál es la idea? Que en Génesis se promete una simiente de la mujer. Y uno pudiera, ¿dónde pongo esa simiente? Bueno, está en toda la humanidad. Pero con Abraham en adelante se me va reduciendo el escenario. Ya voy entendiendo por la narrativa que esa simiente ya no va a nacer en Egipto, ya no va a nacer allá con los fenicios, no. Dios desarrolla un pueblo propio que se llama Israel, donde promete traer esta simiente. De hecho, si vamos más para adelante, Dios va siendo más específico. Ya no es todo Israel, ya es la familia de Judá. Y ya no es toda la familia de Judá, ya es la casa de David, con el cual también hace un pacto, ¿me entiendes? Y va siendo cada vez más específico, hasta que, como dice Pablo en Gálatas, llegado al cumplimiento del tiempo, nace Cristo, nacido bajo la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, hay un cumplimiento parcial en Israel. ¿Por qué cumplimiento parcial? Porque de todas las promesas que se le da a Abraham, no vemos un cumplimiento absoluto. Por ejemplo, parte de la promesa era que iba a haber un rey, ¿ya? Reyes saldrán de ti, ¿ya? Y de todas las promesas vemos que de Éxodo en adelante solamente hay un cumplimiento parcial de todas estas cosas, ¿ya? Tanto así que, por ejemplo, vemos la liberación de Egipto, la entrada a Canaán, y vamos conquistando la tierra, y ahí vemos que, por ejemplo, dice Josué, el libro de Josué dice que todo lo que Dios prometió, Abraham lo cumplió, que ninguna de las palabras puestas en esa promesa dejó de cumplirse. Entonces Dios entregó una tierra, ¿ya? Donde podía vivir Israel. Dios entregó una ley, Dios entregó una estructura social, Dios entregó, ¿cierto?, un linaje, Dios entregó varias cosas al pueblo, pero todas ellas no eran el cumplimiento absoluto ni definitivo de las promesas hechas a Abraham. Porque la promesa hecha a Abraham, si bien es cierto, contemplaba cosas terrenales, pero no era terrenal esencialmente. Tanto así, que la Biblia dice que uno de los por qué Abraham decidió vivir en tiendas es porque él esperaba una ciudad celestial. ¿Amén? Hecha por el Señor, no hecha de manos humanas. Abraham tenía la esperanza de que Dios, su Dios, instaurara su reino en este mundo. Por eso es que el cumplimiento, el hecho de que Dios le dio una tierra en Canaán, no puede ser la expectativa que tenía Abraham, porque él esperaba una ciudad del cielo, no una tierra, un pedazo de tierra en este mundo, digamos. Por eso hablamos nosotros de cumplimiento parcial, un reino parcial. Hay esplendor, llega David, majestuoso, Salomón, maravilloso. El tiempo más glorioso del reino de Israel fue en el reinado de Salomón. Y muchos pudieran haber dicho, wow, este es el hombre, este es el tiempo. Y un hombre lleno de sabiduría, lleno de capacidad, donde genera tremendas riquezas para el reino. Su fama se extiende por todas partes. ¡Wow! Llegó el reino prometido. Pero ¿qué pasa? A mitad de camino, Salomón corrompe su corazón por causa de la inmoralidad sexual, ¿cierto? Y de su apego a las mujeres que él quiso tener, que eran idólatras, y simplemente todo se vino abajo. Todo se vino abajo. Tanto así que sus hijos, por juicio de Dios, sus hijos
¿cierto? Se pelea en el reino y se divide el reino. Entonces, ¿dónde está el reino prometido? Tuvo un cumplimiento parcial. Fue parcial. ¿Y por qué es parcial? Porque en términos concretos todavía no está el rey. El rey no ha llegado todavía. ¿Me entiende? Ellos son figuras del rey. Son tipos del rey, pero no es el rey. No son los reyes que Dios tiene para su reino. Entonces hay esplendor, pero sin cumplimiento perfecto. Tanto así que el Antiguo Testamento, en la estructura judía, termina con Segunda de Crónicas, en una época de decadencia. Y también nosotros, en nuestro Antiguo Testamento termina con Malaquías. Y usted lee Malaquías y ve pura miseria espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Un cumplimiento parcial. Ahora, en este tiempo tiene una labor muy interesante los profetas de Dios. Y aquí le llamamos el reino profetizado. ¿Por qué? Porque los profetas vienen justamente los profetas no vienen solamente para anunciar cosas, sino vienen para confrontar la realidad espiritual del pueblo de Israel. ¿Y con qué la confrontan? Con la ley. Permanentemente los profetas dicen, ustedes han violado el pacto, han dejado la ley, han abandonado los mandamientos de Dios. La ley, siempre confrontándolos con la ley. ¿Qué hace el pueblo judío? No se arrepiente, se hunde más en su rebelión. Pero los profetas toman preponderancia. Hay división en el reino, hay exilios. El primer exilio se da con los asirios. Los asirios toman la nación del norte y se la llevan a Asiria. ¿Ya? ¿Y qué hacen los asirios? Colonizan esos territorios ocupados, o sea, desocupados, con gente de allá, asirios y otro personaje. Y con las que quedaron se emparentan y tienen una nación, o sea, tienen un pueblo ahí, se gesta un pueblo que no es judío, y es el pueblo que nosotros después conocemos como el pueblo samaritano. Los samaritanos son el producto de la combinación de pueblos asirios con mujeres esencialmente que quedaron y pobres que quedaron en la tierra cuando todos fueron exiliados. Se los llevaron a todos cautivos. Ese pueblo que fue llevado cautivo nunca volvió, nunca retornó. Por lo tanto, ahí quedó instalado el pueblo samaritano. ¿Cuál era la particularidad de los samaritanos? Que eran idólatras. Claro que sí, uno de los ídolos o uno de los dioses que ellos tenían era Jehová, pero este Dios Jehová era parte de todos los demás dioses que tenían. 100 años después, más o menos, es llevado cautivo al exilio el pueblo de la nación de Judá, que está al sur. Está al sur y fueron llevados por los babilonios. Fue destruida, masacrada la ciudad, masacrada la gente, y a todos los que estaban ahí, habitantes que quedaron de esa masacre, se los llevaron cautivos a Babilonia. Pero ¿cuál fue la diferencia entre el pueblo de Judá y el pueblo de Israel en el norte con respecto a los exilios? Que el pueblo de Judá retornó 70 años después de que fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, porque estaba profetizado. Jeremías, antes y mientras se llevaba cautivo al pueblo, Dios profetizó a través de Jeremías que iba a ser 70 años el tiempo en que iban a estar ahí y luego iban a retornar. Hasta mencionó el nombre del rey que los iba a hacer retornar, Ciro. Y justamente pasó exactamente como Dios lo dispuso. Y hay otra razón, porque recuerden que el Mesías ha sido prometido. Y es el pueblo de Judá, la familia de Judá, la familia a través de la cual Dios va a traer el Mesías. ¿Amén? Entonces hay una intención teológica, ¿ves? Hay una intención redentora en todo lo que pasa. En el reino profetizado, Dios envió profetas para anunciar juicio, pero también esperanza. En todas las profecías de los profetas, de Isaías, Jeremías y todos los profetas menores, Ezequiel, todos ellos, Oseas, Joel, todos ellos anuncian juicio contra el pueblo, contra Israel, porque se han rebelado contra Dios. ¿Ya? Según Malaquías, han violado el pacto.
Y en Oseas, tanto violaron el pacto que dice que Dios simplemente les dio carta de divorcio a Israel. Nunca más. Por eso es que es un cumplimiento parcial. Entonces, juicio tras juicio tras juicio y hasta divorcio. Pero también dentro del mensaje de los profetas hay un mensaje de esperanza. Porque se sigue anunciando, pero vendrá el vástago de Isaí, vendrá Emanuel, vendrá, dice Isaías, porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y Isaías también habla del sufrimiento de ese siervo y una serie de anuncios que proclaman la venida de este Mesías, de este Redentor, de este Rey, pero ya no enfocado a la restauración de esa nación política de Israel, sino más bien va tomando preponderancia un concepto que los profetas introducen acerca del pueblo de Dios, y es el concepto del remanente. Que Dios va a venir acá a salvar el remanente de Israel, al cual le llama también Israel. Entonces esa es parte de la profecía, el anuncio del reinado perfecto del Mesías, que traería la restauración de todas las cosas, ¿cierto? Porque Isaías y otros profetas también hablan de nuevos cielos, nueva tierra, y de hecho habla ahí, también dice, donde el áspid jugará con el niño, y el león y el cordero, hablando de un poco de todo este cambio, ¿ya?, que traerá este Mesías. Entonces los profetas nos ayudan a entender de que todo lo que pasó con Israel fue parcial, fue el cumplimiento parcial solamente de lo que Dios había prometido a Abraham. Saltamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo terminamos el Antiguo Testamento? Desgracia, calamidad y todo eso, ¿ya? Miseria espiritual. Pero llegamos al Nuevo Testamento y llega Cristo. Amén. Llega Cristo. Dice la palabra del Señor que nace de esta virgen llamada María, y cuando ya cumple la edad en donde cada judío podía ejercer públicamente un ministerio, él comienza a predicar. Y la primera proclamación que él hace es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Literalmente él está diciendo: ya está aquí el reino. Está aquí el reino de los cielos. Entonces viene con esta proclamación en medio de una sociedad judía, rabínica, religiosa, orgullosa, soberbia respecto a su religiosidad y desorientada espiritualmente y escrituralmente, y llega proclamando Jesús que el reino de los cielos ya está aquí. ¿Y por qué ya está aquí y no estuvo allá en Salomón y ni siquiera con David? Porque ahí no había rey, habían reyes terrenales. Pero el verdadero rey del reino de Dios, ese que perdió a Adán, que iba a ser rey, ahora está aquí el rey verdadero, que es Cristo. Cristo es el rey. Jesucristo es nuestro rey. Y él vino anunciándolo. La venida del reino de los cielos a este mundo viene con Cristo. Él comienza esta restauración de todas las cosas. Y la manera en que él gatilla esta restauración, que antes fue anunciada y prometida, los que fueron salvos de Cristo hacia atrás, fueron salvos por la fe en esas promesas. Pero ahora ya llegado el Cristo, ahora él da su vida por su pueblo, muere para llevar el castigo y la culpa, y resucita también para dar esperanza de vida. Y ahora de aquí en adelante los que son salvos son por la fe también, pero ya en un hecho histórico concreto que llevó a cabo ese Mesías.
que es dar su vida por su pueblo. Y de esa manera, así como los de la antigüedad, por la fe en las promesas dadas, eran hechos parte del reino, ahora cada persona que se arrepiente y pone completamente su confianza en la obra expiatoria de Cristo es puesta en el reino. Como dice Pablo, trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cristo asciende a los cielos y da instrucciones a los suyos diciendo: id y hacer discípulos a todas las naciones, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Entonces comienza en ese momento, desde Pentecostés en adelante, otra etapa del reino, ¿ya? Que vino a inaugurar Cristo, que lo inaugura con esto que nosotros llamamos el nuevo pacto, ¿cierto? En su sangre, inaugura este reino precioso, pero existe un concepto en la teología que se le llama el ahora pero todavía no. El reino ya está, pero todavía no. El rey ya está, pero aún no está reinando, o voy a ocupar un lenguaje bíblico, todavía no han sido puestas todas las cosas debajo de sus pies. Entonces, nosotros estamos dentro de ese reino, amén, pero todavía no, porque no ha sido consumado, todavía no estamos glorificados. Entonces el reino proclamado está ahí incluida la ascensión de Cristo, la promesa de su segunda venida. Desde que Cristo asciende a los cielos hasta que Cristo venga por segunda vez, todo ese periodo de tiempo es llamado en la Biblia los últimos tiempos. No piense que los últimos tiempos son los años anteriores a su llegada, no. Los últimos tiempos es ese periodo, particularmente desde Pentecostés hasta su segunda venida. ¿Ya? Ese periodo se le llama los postreros tiempos. También está la inauguración de los últimos tiempos, el ya todavía no, ya estamos en Cristo, ya estamos en el reino, pero aún no estamos en el reino consumado. Y la tarea del pueblo de Dios y de Dios a través de su pueblo en este tiempo es expandir ese reino a través de la proclamación del Evangelio. Y como última etapa del panorama del reino, vemos el reino perfeccionado o consumado. ¿Cuándo se consuma el reino? ¿Cuándo se perfecciona? ¿Cuándo se concreta? En su segunda venida. Cuando Cristo venga por segunda vez, todas las promesas serán absolutamente cumplidas. No en forma parcial, en forma absoluta, eterna, definitiva. ¿Qué hay en ese cumplimiento perfecto? Juicio sobre todas las naciones, sus enemigos, salvación eterna para su pueblo, reino plenamente ya restaurado, dice que Él hará nueva todas las cosas, ya nuevos cielos, nueva tierra, donde more la justicia, que anhelo, ¿cierto? Vivir en una sociedad justa. Bueno, ahí va a pasar, completamente justa. ¿Por qué? Porque va a haber un rey justo. Eliminación absolutamente del pecado. Y eso es lo que hace distinto el tiempo de Edén a nosotros. En Edén vivía Adán y Eva con la posibilidad de caer. Nosotros viviremos sin la posibilidad de caer. Mire qué precioso. Por eso es mejor, ¿ya? Por eso Pablo, el escritor de Hebreos, dice que Pedro dice que a nosotros se nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Por eso el nuevo pacto es mejor, porque contiene todo este tipo de detalles que son preciosos. El pecado ya nunca va a ser más un problema en nuestras vidas. La revelación plena de la gloria de Dios en su creación. Amén. Nosotros vamos a estar experimentando esa gloria santa de Dios por la eternidad. Qué precioso, amén. Nuestra confesión de fe habla acerca del reino diciendo: Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo,
compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Hay pequeños gráficos que nos dan a entender toda la dinámica de la Biblia, ¿ya? El Edén, ahí está el patrón del reino, ¿cierto? La caída, se pierde el reino, pero hay una progresión, una línea continua hacia arriba, en donde va de alguna manera trabajando Dios y anunciando en esta restauración del reino, ¿ya? Pero llega un momento, Salomón y sus hijos, que ¡pum!, Israel cae en una decadencia espiritual de la cual no logra surgir. Nunca más Israel, después de Salomón, logra surgir espiritualmente. Nunca más. Excepto el remanente escogido por Dios. Que siempre hubo un remanente y siempre habrá un remanente israelita escogido por Dios para su reino. Y comienza la labor profética y Cristo le da el cuerpo, digamos, le da realidad a este reino, y en Pentecostés se produce una pausa. El reino ya está entre nosotros, pero todavía no, porque en su segunda venida, en la nueva creación, ese reino va a ser consumado y absolutamente una realidad, ¿ya? Aunque la idea del reino es central en la Biblia, esto es importante, ya esto es lo último ya. Aunque la idea del reino es central en la Biblia, no debemos pasar por alto como, ahí faltó un acento, los pactos bíblicos atan y conectan las tramas de las Escrituras como un todo. Dios se relaciona con el hombre, ¿cómo? A través de los pactos, ¿cierto? Podemos entender entonces que el tema central de la Biblia es ahí faltó Biblia con mayúscula. Estoy corrigiéndome yo mismo, ¿ves? Igual que Dios, nunca ponga Dios con minúscula, ¿ya? Para resaltar de que Él es Dios. Dioses, otros dioses sí, con minúscula, ¿ya? Es un tip. Entonces, podemos entender que el tema central de la Biblia es un conjunto de 3 temas. El reino, que es el que amalgama todo. El pacto, que es a través del cual Dios se relaciona. Y el mediador, que es Cristo, ¿ya? El reino es el manto de referencia que lo abarca todo. El pacto es el instrumento a través del cual Dios gobierna su reino, salva y guía a su pueblo. Y el mediador es el agente para llevar a cabo el establecimiento de ese reino. Entonces, el reino, el pacto y el redentor o mediador de ese pacto son los temas que de alguna manera le dan estructura a toda la narrativa de la palabra del Señor. La Biblia es una sola historia, de principio a fin, no es las 1001 noches, ¿ya? No es el libro de la selva, es una sola historia de principio a fin. Tiene un propósito, tiene una continuación, es decir, una continuidad, esa es la idea, hay una continuidad. Tiene un flujo hacia adelante, progresivo, es decir, va increciendo, cada vez va siendo más clara la revelación. Siendo Cristo el Redentor, el mediador, el eje central de la historia y de su mensaje. Y los pactos son esos hitos, esos sucesos que unen y dan forma coherente a la historia única de la redención de Dios. Los pactos son los que van moldeando toda esta narrativa bíblica y todo este reino que está siendo restaurado. ¿Ya? Amén. Fin de la clase. Esa fue una pequeña revisión, a grosso modo, de nuestra clase que tuvimos, de todas las lecciones que tuvimos la otra vez sobre el reino de Dios. Y es una clase preliminar, introductoria, para que ya comencemos derechamente a hablar sobre los pactos bíblicos, sobre los pactos teológicos y cómo ellos van dándole forma a toda la historia redentora. Y con cada uno de los pactos vamos a quedar maravillados, ¿sabe de qué? De cómo Dios es tan soberano y cómo Dios es tan dueño de la historia.
¿ya? Y nos sorprenderemos más de ese Dios tan grande que tenemos, que muchas veces se nos pasa por alto cuando estamos ahí metidos leyendo la Biblia, se nos pasa por alto esta meta historia, ¿ya? De la redención. Oremos.